Hay historias que no empiezan con un escándalo, ni con una caída, sino con una imagen cuidadosamente construida. Historias que parecen perfectas desde lejos, pero que, cuando se observan con más calma, revelan matices, silencios y preguntas sin respuesta. La historia de Enrique Peña Nieto es una de ellas. ¿Por qué hubo un momento en el que todo parecía alineado? El contexto era ideal, la narrativa encajaba, y su figura aparecía como la representación de algo nuevo, algo que prometía estabilidad, modernidad, incluso cercanía. No era solo un político, era una imagen, una presencia que conectaba con una audiencia que buscaba creer. Y durante un tiempo funcionó. Las apariciones públicas eran medidas, las palabras elegidas con precisión, los gestos ensayados, pero naturales, a los ojos de muchos. O todo parecía parte de una estructura bien pensada. Pero incluso en los escenarios más controlados, siempre hay algo que se escapa, algo que no se puede ensayar, algo que, tarde o temprano, comienza a notarse. Porque hay detalles que no hacen ruido al principio, pero que con el tiempo empiezan a pesar. Miradas que duran un segundo más de lo esperado. Silencios en momentos que deberían estar llenos de palabras. Presencias que se repiten, incluso cuando no hay una razón clara. Y es ahí, en esos pequeños espacios, donde algunos dicen que comenzó todo. No como una revelación inmediata, sino como una sensación, difícil de explicar, como si algo no terminara de encajar del todo. Mientras su carrera avanzaba, mientras su figura se consolidaba, mientras su nombre ocupaba cada vez más espacio, también crecía algo paralelo, o algo que no formaba parte del discurso oficial, pero que estaba ahí, latente, invisible para algunos, evidente para otros. Porque cuando una figura alcanza cierto nivel de exposición, cada movimiento adquiere un significado distinto, y en ese nivel ya no hay gestos pequeños. Todo cuenta, todo suma, todo deja huella. Se empezó a hablar en voz baja, en conversaciones privadas, en espacios donde las palabras no quedaban registradas. Se hablaba de una relación, una que, según algunos rumores, no seguía el camino que muchos esperaban, una que parecía construida, pero también cuestionada, una que generaba más preguntas que respuestas. Y lo más curioso es que nunca hubo una confirmación clara, solo versiones, solo interpretaciones, solo esa sensación persistente de que había algo más, porque cuando todo parece demasiado perfecto, la duda aparece, y cuando la duda aparece, rara vez desaparece. Al principio nadie le dio demasiada importancia, era fácil ignorarlo. Era más sencillo quedarse con la imagen que con las preguntas. Pero las preguntas tienen algo particular. No necesitan respuestas para crecer. Basta con el tiempo, basta con la repetición, basta con que alguien más también las note. Y entonces dejan de ser individuales, se vuelven colectivas, se vuelven conversación, se vuelven historia. En su mejor momento, todo parecía estar bajo control. Las decisiones políticas marcaban el ritmo. La agenda pública ocupaba cada espacio. Y la narrativa seguía siendo fuerte. Pero incluso en ese punto, comenzaron a notarse cambios. No grandes, no evidentes, pero sí constantes. Una energía distinta, a una tensión difícil de definir, como si el equilibrio empezara a moverse lentamente. Algunos aseguran que fue entonces cuando la vida personal empezó a mezclarse más de lo esperado con la vida pública. No como un hecho confirmado, sino como una percepción, como una interpretación que se repetía en distintos lugares, sin llegar nunca a convertirse en certeza. Y es que hay relaciones que por su naturaleza generan atención,
Pero hay otras que generan sospecha, no por lo que se muestra, sino por lo que no se explica, por lo que no termina de entenderse, por lo que parece tener capas que no todos pueden ver. Se hablaba de decisiones que no encajaban del todo, de momentos en los que la narrativa cambiaba sin una razón clara, de una influencia que, según algunos, iba más allá de lo visible, pero siempre, siempre en el terreno de los rumores, nunca en la afirmación, nunca en la certeza. Y tal vez eso es lo que hace esta historia tan persistente. Porque lo que no se confirma, tampoco se cierra, queda abierto, queda suspendido, queda disponible para ser interpretado una y otra vez. Con el paso del tiempo, la presión aumentó, la atención mediática se intensificó, y la figura que antes parecía inquebrantable comenzó a mostrar señales de desgaste, no necesariamente visibles en un primer momento, pero sí perceptibles para quienes observaban con detenimiento. El lenguaje corporal cambiaba, los silencios se hacían más largos, las respuestas más medidas, como si cada palabra tuviera que atravesar un filtro más complejo, como si cada decisión tuviera un peso adicional. Y en medio de todo eso, la relación seguía presente en las conversaciones, como un elemento constante, como un punto de referencia, como una pieza que, según algunos, podía explicar Mnogoe, si se entendiera completamente. Pero nunca se entendió del todo. Y quizá ahí está el centro de todo, porque hay historias que no necesitan pruebas para mantenerse vivas, solo necesitan coherencia en la duda, solo necesitan repetirse lo suficiente como para no desaparecer. Hubo momentos clave, instantes que marcaron un antes y un después, situaciones que alteraron el rumbo, de forma visible, y cada uno de esos momentos parecía reforzar la idea de que algo más estaba ocurriendo. No necesariamente algo oculto, pero sí algo no explicado, algo que no encajaba del todo con la narrativa pública. Algunos hablaban de desgaste emocional, a otros de presión constante, otros de dinámicas personales que no eran fáciles de sostener en un entorno tan expuesto. Pero nadie podía afirmarlo. Nadie podía señalar con certeza. Y aún así, las versiones seguían apareciendo. Como si la historia se escribiera sola, como si cada evento añadiera una capa más complejidad, más preguntas, más distancia entre lo que se veía y lo que se intuía. La percepción pública comenzó a cambiar, lentamente al principio, después de forma más evidente. Lo que antes era admiración se mezcló con crítica, lo que antes era cercanía se convirtió en distancia, y lo que antes parecía claro empezó a volverse difuso. En ese punto ya no se trataba solo de política, se trataba de narrativa, de percepción, de cómo una figura puede transformarse sin cambiar completamente, y de cómo la misma persona puede ser vista de formas distintas, dependiendo del momento. Y en medio de esa transformación, la relación seguía siendo un elemento central en los rumores, siempre presente, siempre mencionada, siempre rodeada de ese mismo halo de incertidumbre, nunca confirmada, nunca desmentida del todo, como si existiera en un espacio propio, un espacio donde las reglas eran distintas, donde la lógica no siempre aplicaba, donde lo importante no era lo que se sabía, sino lo que se creía. Con el tiempo, la intensidad mediática comenzó a disminuir, no de golpe, pero sí de forma progresiva. La historia entró en una etapa distinta, más silenciosa, más introspectiva, más lejana del ruido constante. Pero eso no significó el final de las preguntas. Al contrario, el silencio tiene una forma particular de amplificar lo que queda sin resolver. Porque cuando ya no hay nuevas versiones, las antiguas se repiten, se reinterpretan,
se reconstruyen. Y es entonces cuando la historia adquiere otro tipo de profundidad, una más humana, más compleja, más difícil de simplificar, porque ya no se trata solo de lo que ocurrió, sino de cómo se vivió, de qué impacto tuvo, de qué quedó después. Algunos dicen que en esos años finales hubo una transformación interna, un proceso que no fue visible, pero que pudo haber sido significativo. No hay pruebas, no hay confirmaciones, solo esa idea persistente de que algo cambió, de que algo se ajustó, de que algo dejó de ser como antes, y en medio de todo eso, la relación seguía siendo un punto de referencia, no necesariamente por lo que se sabía, sino por lo que se sospechaba, por lo que se comentaba, por lo que nunca terminó de aclararse, porque hay vínculos que, más allá de su naturaleza real, adquieren un significado simbólico, se convierten en una forma de explicar lo que no se entiende, en una manera de dar sentido a lo que parece incoherente, en una pieza narrativa que ayuda a construir una historia más completa, aunque no necesariamente más precisa. Hoy su figura sigue presente, de una forma distinta, menos constante, pero no menos significativa, porque hay nombres que no desaparecen, solo cambian de lugar, y en ese nuevo lugar, la historia se observa desde otra perspectiva, más lejana, más reflexiva, más abierta a interpretaciones. Ya no hay la urgencia de entender todo, pero sí hay una curiosidad persistente, una necesidad de cerrar lo que nunca se cerró del todo. Y entre todas las preguntas que siguen flotando, hay una que permanece, la de esa relación, la que nunca terminó de explicarse completamente, la que, según algunos, tuvo un peso mayor del que se reconoció públicamente. Pero nuevamente, todo queda en el mismo lugar, en el terreno de los rumores, de las versiones, de lo que se dice, sin poder afirmarse. Porque al final hay historias que no se definen por sus respuestas, sino por sus preguntas, por lo que dejan abierto, por lo que invitan a pensar, por lo que nunca se termina de resolver. Y tal vez esa es la verdadera esencia de esta historia. No lo que ocurrió, sino lo que pudo haber ocurrido. No lo que se dijo, sino lo que se insinuó. No lo que se confirmó, sino lo que permanece, en ese espacio indefinido entre la realidad y la percepción. Un espacio donde la duda no incomoda, sino que mantiene viva la historia, donde el silencio no oculta, sino que sugiere, donde lo importante no es llegar a una conclusión, sino entender que, en algunos casos, la conclusión nunca llega. Y quizás eso es lo que hace que esta historia siga siendo contada, no por lo que sabemos, sino por todo lo que todavía no podemos saber con certeza. Porque cuando la historia parece haber terminado, es cuando realmente empieza a transformarse. Se vuelve más íntima, más silenciosa, más profunda, como si dejara de pertenecer al ruido externo y pasara a vivir en la memoria colectiva. Ahí, donde los hechos ya no son lo único importante, donde lo que se recuerda pesa tanto como lo que ocurrió. Y en ese espacio, la figura de Enrique Peña Nieto adquiere otra dimensión. Ya no es solo el personaje público, ya no es solo el líder político, es también una historia humana, llena de decisiones, de momentos, de posibles aciertos y posibles errores, de caminos que se tomaron y otros que quizá nunca se consideraron. Y en medio de todo eso, vuelve a aparecer la misma pregunta, la misma duda persistente, la misma historia que nunca se terminó de cerrar, esa relación, ese vínculo que, según muchos rumores, tenía más profundidad de la que se mostraba. Algunos aseguran que hubo momentos
en los que esa cercanía parecía influir en decisiones importantes. Otros creen que simplemente fue una coincidencia amplificada por la exposición mediática. Otros prefieren no sacar conclusiones. Y quizás esa es la postura más honesta, porque cuando no hay certezas, lo único que queda es observar, escuchar, reflexionar, sin afirmar, sin asegurar, solo entendiendo que hay cosas que no siempre se pueden explicar completamente. Con el paso del tiempo, también cambia la forma en que se recuerdan las cosas. Lo que antes parecía evidente se vuelve difuso. Lo que antes generaba certeza, ahora genera duda. Y lo que antes se ignoraba, comienza a tomar relevancia. Es un proceso natural, pero en este caso parece más intenso, más marcado, más presente, como si la historia se reescribiera constantemente, como si cada generación que la observa encontrara algo distinto, un matiz nuevo, una interpretación diferente. Y eso también forma parte de lo que la hace tan persistente, porque no es una historia estática, es una historia viva, en constante movimiento, en constante reinterpretación. Y en ese movimiento, la relación sigue siendo un eje central, no por lo que se sabe, sino por lo que se cree, por lo que se intuye, por lo que nunca terminó de aclararse, porque hay historias que no necesitan pruebas para mantenerse, solo necesitan coherencia emocional, solo necesitan que encajen en la percepción colectiva. Y en este caso, parece que encaja, aunque no haya confirmaciones, aunque no haya certezas, aunque todo permanezca en el terreno de los rumores. Y tal vez eso es lo que más llama la atención. No la posibilidad de que sea cierto, sino la imposibilidad de descartarlo completamente. Esa zona gris, ese espacio intermedio, donde todo puede ser, y al mismo tiempo no ser, donde la verdad no es absoluta, y donde la duda se convierte en protagonista. Porque al final, más allá de nombres, de cargos, de momentos históricos, estamos hablando de una historia profundamente humana, de alguien que vivió bajo una exposición constante, que tuvo que sostener una imagen, mientras su vida personal seguía su propio curso, que, según algunos rumores, pudo haber enfrentado dinámicas complejas, difíciles de entender desde fuera, que quizás tuvo que equilibrar expectativas externas con realidades internas, que posiblemente cargó con decisiones que no siempre eran visibles, pero sí determinantes. Y en ese equilibrio, muchas veces inestable, es donde algunos creen que se encuentra la clave. No una clave definitiva, no una verdad absoluta, pero sí una forma de entender por qué esta historia sigue generando tanto interés. Porque no es lineal, no es simple, no es completamente clara. Y eso la hace humana, profundamente humana, con contradicciones, con momentos de claridad y momentos de duda, con decisiones que vistas desde fuera pueden parecer incomprensibles, pero que desde dentro quizá tenían sentido. Y en ese contraste es donde la historia cobra fuerza, donde deja de ser solo un relato político y se convierte en algo más amplio, más cercano, más complejo, porque todos en algún momento hemos estado en situaciones donde no todo es blanco o negro, donde las decisiones no son evidentes, donde las relaciones no se pueden explicar fácilmente, y quizás por eso esta historia resuena, porque más allá del contexto específico, toca algo universal, la dificultad de ser comprendido completamente, la imposibilidad de mostrarlo todo, o la necesidad de mantener una imagen, incluso cuando la realidad es más compleja. Y en ese espacio, entre lo que se muestra y lo que se vive, es donde muchos sitúan esa relación, no como un hecho comprobado, sino como una posibilidad persistente, como una pieza que podría encajar
si se tuviera toda la información, pero como nunca se tiene, queda en ese lugar incierto, ese lugar donde viven los rumores, los comentarios, las interpretaciones, y donde cada persona construye su propia versión. Con el tiempo, la historia se ha contado de muchas formas, algunas más críticas, otras más comprensivas, otras simplemente curiosas, pero todas coinciden en algo, en que hay elementos que no terminan de cerrarse, que hay partes que parecen incompletas, que hay detalles que invitan a seguir mirando. Y eso es lo que mantiene viva la historia. No una conclusión, no una certeza, sino una pregunta constante. Una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva y que quizás no necesita tenerla, porque hay historias que no están hechas para resolverse, sino para ser observadas, para ser reflexionadas, para ser sentidas. Y esta parece ser una de ellas, una historia donde la fama y la realidad no siempre coinciden, donde la imagen y la experiencia pueden ser muy distintas, donde lo que se ve no siempre explica lo que ocurre, y donde lo más importante no es lo que se afirma, sino lo que queda, en ese espacio silencioso entre lo dicho y lo no dicho. Ahí es donde esta historia sigue existiendo. Ahí es donde sigue creciendo. Ahí es donde, incluso hoy, continúa generando preguntas, o en preguntas que no buscan una respuesta inmediata, sino una comprensión más profunda, más humana, más cercana a la complejidad real de las cosas. Y quizás ahí está su verdadero valor, no en lo que revela, sino en lo que invita a pensar, en lo que obliga a mirar más allá de lo evidente, en lo que recuerda que, detrás de cada figura pública, hay una historia que nunca se cuenta completamente y que, en algunos casos, quizá nunca se contará, porque incluso cuando parece que todo ha sido dicho, siempre queda algo más, un matiz, un detalle, una sensación difícil de nombrar, como si la historia respirara, como si no quisiera cerrarse del todo, y tal vez no se cierra, porque nunca fue completamente visible, porque desde el principio hubo capas, niveles, versiones paralelas, una historia pública y otra que algunos creen que existía en un plano distinto, no necesariamente oculta, pero sí menos evidente, menos accesible, menos explicada. Y en ese plano es donde vuelve a aparecer esa relación, siempre rodeada de la misma pregunta, siempre acompañada de la misma incertidumbre, siempre sostenida por rumores que nunca desaparecen del todo. Algunos aseguran que hubo momentos en los que todo parecía demasiado coordinado, demasiado preciso, demasiado alineado como para ser casual. Otros creen que es simplemente la consecuencia de una exposición constante, de una mirada pública que analiza cada gesto, cada palabra, cada aparición. Y tal vez ambas cosas pueden coexistir, porque cuando una figura está bajo ese nivel de atención, cualquier detalle puede adquirir un significado mayor, puede amplificarse, puede reinterpretarse, puede convertirse en algo distinto. Y en ese proceso, la historia también cambia, se adapta, se transforma, se vuelve más compleja, más difícil de separar entre lo que ocurrió y lo que se percibió, porque la percepción también construye realidad, también define narrativas, también deja huella, y en este caso, parece haber tenido un peso importante, no necesariamente como verdad absoluta, pero sí como parte de la historia, como una capa más, como una dimensión adicional que no se puede ignorar, aunque no se pueda confirmar, aunque no se pueda comprobar, aunque permanezca en ese mismo lugar ambiguo donde siempre ha estado. Porque al final hay historias que no se explican, se sienten,
se intuyen, se recuerdan de formas distintas según quien las observe. Y esta parece ser una de ellas. Una historia donde el poder, la imagen y lo personal se cruzan, se mezclan, se confunden y dejan un rastro que no se borra fácilmente. Un rastro hecho de momentos, de decisiones, de silencios, de rumores que nunca terminan de apagarse y que siguen ahí, incluso ahora, esperando, no una respuesta definitiva, sino una nueva mirada, una nueva interpretación, una nueva forma de entender lo que nunca terminó de explicarse por completo. Porque quizás el verdadero misterio no está en lo que ocurrió, sino en por qué seguimos preguntándonos por ello, por qué sigue generando interés, por qué no se desvanece con el tiempo. Y tal vez la respuesta está en lo humano, en esa necesidad de entender lo que no encaja del todo, de buscar sentido donde hay incertidumbre, y de llenar los espacios vacíos con preguntas, aunque nunca se respondan. Y en ese intento, la historia sigue viva, no como una conclusión, sino como un eco que se repite, que cambia, que se adapta, pero que nunca desaparece, y quizás nunca lo hará.